José Manuel Restrepo. Como economista llegó a ocupar el más alto cargo, ministro de Hacienda de Colombia, pero desde siempre ha tenido alma de pedagogo y tras una extensa carrera, hoy es el rector de la Universidad EIA, desde donde trabaja todos los días para que los jóvenes aprendan a construir sus sueños y a no desfallecer en el intento. Él nos cuenta cómo lo hizo. Lo que uno hace por los demás, en el fondo lo hace por uno mismo, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Entonces, es cómo somos capaces de irradiar lo que tenemos, lo que poseemos, lo que sabemos, lo que podemos contribuir para que otros también tengan esas oportunidades. Construir desde la esperanza, con propósito, con objetivo, y eso no significa desconocer la realidad. Esa fue una frase que le escuchamos a nuestro invitado del día de hoy, que nos acompaña en este episodio acá en Cómo lo hizo. Juan, bienvenido una vez más, y de la mano seguimos apostando sin importar qué esté pasando, porque lo importante es ese granito de arena que ponemos para avanzar. Así es, Lau, y bienvenidos a todos ustedes a este espacio donde queremos hablar con los empresarios, los emprendedores, los artistas y los líderes de opinión, las personas que nos inspiran con sus frases, con sus actos, para ir más allá y para tener una mejor sociedad. Así es, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, exministro de Colombia, economista, especialista en finanzas, una persona con una trayectoria bien importante, pero sobre todo con toda la actitud y las ganas de construir país y de asegurarle a la sociedad un mejor futuro. Rector, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto por inspirarnos con su historia. Muchas gracias, Laura, un saludo, Juan, también, y a todos los que nos están viendo. Es muy grato estar aquí con ustedes. Rector, comencemos a hablar de precisamente cómo inspirar a las otras personas, cómo hacer para motivar el conocimiento y más allá del conocimiento también la acción para las personas. Me acuerdo de una expresión tal vez de Citadela, ese libro maravilloso que tal vez leímos de niños, en donde dice: si me vas a enseñar a construir un barco, no me enseñes sobre dónde queda la quilla, sobre cómo se usan las velas, sobre cómo utilizar el mapa, enséñame simplemente a amar intensamente la inmensidad del océano. Y un poco la manera de inspirar es enamorando a las personas, enamorándolas apasionadamente de propósitos altruistas, propósitos que no estén tanto basados en un resultado, en un dato, en un indicador, en un número, sino en propósitos quizá mucho más extraordinarios, propósitos no de éxito, sino de grandeza. Entonces, creo que la manera de inspirar, la más efectiva, es por la vía del ejemplo. El ejemplo de cómo las personas son capaces de trascender y de dejar huella. Creo que un educador, y yo soy un educador, pues me he dedicado justamente a ese propósito: cómo lograr inspirar a los jóvenes para que sean genuinamente transformadores de sociedad y de que a través de su formación ellos se vuelvan ejemplo para otros jóvenes. Y precisamente, ¿por qué decidió la formación, ese camino de la educación para transformar la sociedad? Tal vez porque mi madre fue educadora. Ya. Tal vez porque Ay, para todo tiene sentido. mi abuelo fue educador también. Tenemos toda la... Y de alguna manera a mí me gustan solo dos cosas. Me apasionan los micrófonos, así como usted, y también me apasiona la educación. Y siempre he sido profesor. De hecho, nunca he dejado de ser profesor, salvo los 4 años del ejercicio de lo público, simplemente porque no había tiempo y le iba a incumplir a los estudiantes. Entonces, desde ese momento me encarreté con este tema. Cuando estaba estudiando incluso en la universidad, es una historia, yo en segundo semestre ya quería ser profesor y obviamente no se podía. Entonces dije que fuera monitor, tampoco se podía porque era muy joven. Entonces yo me inventé y armé todo un decreto rectoral que se llamaba de las premonitorías. Se lo presenté al decano y el decano me dijo: listo. Luego fui premonitor en segundo semestre de cálculo diferencial y en tercer semestre fui premonitor de doctrinas económicas. Maravilloso. Y justamente ese camino que ha recorrido, usted siendo rector del CESA, del Rosario, ahora acá en la Universidad EIA,
Lo trae también con un proyecto maravilloso del que queremos hablar, Juan, y a todos los que nos están viendo, que se llama Futuros Compartidos, en donde la inspiración y el liderazgo, sobre todo, pues son grandes protagonistas. Y yo quisiera que usted nos contara, ¿usted por qué se considera un buen líder y cómo empoderar a los estudiantes y a las personas, antes de entrar en detalle de qué se trata el proyecto, para ser líderes? Porque es que el liderazgo, una vez también le escuchamos a usted que decía, en Colombia hay muchas oportunidades, pero se necesitan más dosis de liderazgo. Magia. Magia tiene 5 letras y la magia de la magia es el ejercicio de un buen liderazgo. La M de la motivación, motivarse a sí mismo para motivar a los demás. Muchas personas se consideran líderes, pero no son capaces de motivarse a sí mismos y esperan que alguien más los motive, no va a funcionar. Hay que motivarse a sí mismo para ser capaz de motivar a otros. La A de la actitud con la cual emprendemos la vida. Y yo creo que un líder necesita emprenderlo con optimismo, con esperanza. No creo en líderes que actúen con pesimismo o con destrucción. La G es la de entender que el liderazgo es por la gente, con la gente, para la gente. La I es la de la imaginación, de la creatividad, de hacer las cosas distinto. Y la última A, la A es la de las acciones. No creo en un liderazgo basado en iniciativas, sino en acabativas. Por una razón sencilla, porque hay una cantidad de gente que se le ocurren 1000 cosas, pero no es capaz de traducirlo a hechos. Me parece que el liderazgo tiene una magia especial. Motivación, actitud, gente, imaginación y acción, reunido en una sola palabra, si se quieren, que se llama amor. Y ahí me lleva un tema, dices, el de las mentorías, el de que alguien te lleve de la mano, pero que ya haya hecho el camino, que ya haya hecho la tarea y que ya te diga cómo lo hizo. Exactamente. Y de eso se trata precisamente también Futuros Compartidos, el proyecto que nos reúne acá hoy en día y que desde la universidad están tratando de promover. Y usted mencionaba algo muy interesante, y es que cuando uno apoya a una persona, ese impacto no es solo en esa persona, valga la redundancia, uno también se lleva consigo a su entorno, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que quieren, a toda su comunidad. ¿Cómo impactó en su vida o cómo ha impactado en su vida su familia en todo este proceso de educación que ahora mencionabas, que su mamá es educadora, que su abuela es educadora? ¿Cómo fue esa construcción y ya para llegar ahí, pues precisamente a este proyecto de Futuros Compartidos? Creo que el mejor maestro es el que enseña por la vía el ejemplo. Y mi papá fue un gran ejemplo para mí, un ejemplo de tenacidad, de cómo superar momentos de adversidad, un ejemplo de trabajo, de responsabilidad. Él no estudió en el mundo universitario. Luego, de alguna manera, él era un apasionado en que sus hijos estudiaran en la universidad. Y lo mismo podría decir de mi mamá, una trabajadora, luchadora, además, le tocó enfrentar también momentos muy difíciles, en el fondo medio emprendedora, si se quiere. De ellos aprendí mucho y creo que son como la inspiración. Futuros Compartidos, que lo desarrollamos en la Universidad de IA, es un mecanismo a través del cual nosotros encontramos familias inspiradoras, cuyos hijos no han tenido la oportunidad ni tendrían la oportunidad de estudiar en la educación superior. Y un poco lo que hacemos es que canalizamos actores que disponen de los recursos para que esos jóvenes logren, a través de la inspiración de sus familiares, porque la tienen, encontrar una oportunidad que es estudiar con excelencia académica y humana, en este caso en la Universidad de IA, no para obtener un título, sino para que desde ahí se vuelvan ejemplo para otras generaciones, inspiren a otras personas y además sean transformadores de sociedad. Hacer que pase. Y para eso se necesita una familia que inspire. Creo que en mi caso particular, o en el caso de mis jóvenes que estudian aquí, becados y que habrán de hacerlo de aquí en adelante también, hay en el fondo muchísimo de inspiración también. Y esa familia precisamente también inspira, pero también, digamos que adquiere ese conocimiento del que está involucrado en el proyecto. En el lanzamiento que hicimos de Futuros Compartidos, uno se da cuenta de cómo también la familia cambia como resultado de la formación de sus hijos, hijas o hijos. Y es impresionante cómo esa posibilidad, esa oportunidad, les da oportunidades a las familias. En general, cuando tú tienes un becario, es porque es la primera generación que ingresa a la educación superior de esa línea familiar. Eso es transformador y eso hace que cuando pase el tiempo, esas familias culturalmente son distintas, esas familias en oportunidades son distintas, en las conversaciones son distintas, en el diálogo que tienen entre sí con otros actores de la sociedad también son distintas.
Total, y así en esa misma influencia que tienen los entornos, los equipos de trabajo, rector, también son importantísimos para ayudar a esas sociedades y para transformarlas. ¿Cómo se puede vincular la gente a este proyecto de futuros compartidos y cómo cada uno puede dejar ese granito de arena para que estos estudiantes, estos jóvenes que se están formando, realmente hagan la diferencia? Algo que yo decía ayer incluso es, uno muchas veces invita, o muchas instituciones pueden invitar a ejercicios de filantropía y entonces simplemente para recoger plata. El problema aquí no es de plata, claro que se necesita plata, pero aquí lo que hay que tener es generosidad, ser capaz de compartir gotas de esperanza. Y la gota de esperanza puede ser tiempo, uno puede donar tiempo para ser mentor de esos jóvenes, uno puede donar relaciones, una red de relaciones para que esas personas tengan un capital social que después profesionalmente les ayude, uno puede donar dinero, pueden ser grandes cantidades de dinero o pocas cantidades de dinero, microdonaciones o grandes donaciones, uno puede donar tiempo de ser tutor, por ejemplo, académico. Uno puede donar tiempo para construir una propuesta de filantropía también. Entonces, de lo que se trata es de entender que en la vida no estamos solamente para obtener resultados económicos, sino también estamos para ser generosos, porque la generosidad, entre otras, además, es una fuente de la alegría. Ese es un concepto bien bonito el que usted nos está exponiendo ahí, porque sí, muchas veces la gente se queda en que, sí, es de plata y voy a poner plata y listo. Pero no, cuando realmente uno entrega el conocimiento, pues he tenido experiencias cuando también la gente, yo quiero que usted me enseñe cómo hace esto o cómo hace aquello, y uno es generoso en ese sentido, que yo lo asimilo como la gente que llega a pedir las recetas a una casa cada que uno, esto está muy rico, ¿y cómo lo hicieron? Y denme la receta. De pronto puede que nunca la hagan igual a como la hace uno, pero uno tuvo la generosidad de decirlo, de compartirlo y de que esa persona también se lleve ese conocimiento para su casa. Y me parece que eso es definitivo. Es decir, es entender que en el mundo no estamos como un cuzumbo solo, individuales, sino que tenemos interacción con otros y que en esa interacción con los otros nos fortalecemos como seres humanos. Y eso hace parte también de un pensamiento muy elevado en este momento, pues porque no solamente nos quedamos en lo más básico, en cubrir las necesidades básicas de las personas, pues de alimento, techo, comida, tal cosa, sino que ya es como un escalón más allá en suplir esas necesidades del ser humano. Y es el escalón de construir bien común, porque como yo lo decía también en el lanzamiento de Futuros Compartidos, lo que uno hace por los demás, en el fondo lo hace por uno mismo, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Entonces, es cómo somos capaces de irradiar lo que tenemos, lo que poseemos, lo que sabemos, lo que podemos contribuir para que otros también tengan esas oportunidades. Total. Rector, usted ha sido también una persona muy influyente y que le ha gustado proponer el diálogo, las conversaciones, estar como abierto al debate. ¿Cuáles son esas conversaciones que le gustan a usted, que generalmente le ocasionan o le generan inspiración? Yo creo que toda conversación donde tú tengas la posibilidad de aprender siempre será de inspiración. Yo siempre he dicho que los momentos de trabajo, de interacción, de relaciones sociales o humanas tienen que estar basadas en el aprendizaje. Si tú no aprendes en una conversación, en un diálogo con alguien, pues no le estás sacando valor agregado a eso, igual que en un trabajo. También he dicho, si en un trabajo no lo disfrutas porque no construyes buenas relaciones humanas, libérate del trabajo, renuncia. Y ya verás de qué vas a vivir. Pero lo que uno no puede hacer es vivir amargado. Y cuando uno no construye ese aprendizaje en unas relaciones humanas o profesionales o laborales o lo que fuere, pues no vale la pena seguir en esa línea. Rector, este es un proyecto que apenas arranca. ¿Cuáles son las etapas y hacia dónde, en cuánto tiempo, dónde lo quiere tener? Arrancamos ya ofreciendo una plataforma de descuentos incluso hasta del 50%, todos los programas de ingeniería, economía, física de la universidad. ¿Que son 30 y qué? Son 31. 31 y posgrados también, pregrado y posgrados. Eso lo ofrecimos ya y hoy el estudiante a través de nuestra plataforma web www.eia.edu.co puede entrar en becas y encuentra las posibilidades. Pero yo lo que quiero es que más personas se vinculen a esta revolución. Qué pena decirlo de esa manera. Es una revolución social. Es una revolución de la generosidad. Y es que así es. Y que a través de más recursos yo ya pueda llegar a cientos de jóvenes a decirles, ya no solamente es al 50%, sino al 100%. Para eso obviamente necesito recursos. De tal forma que el talento sobresaliente tenga la posibilidad de brillar. No me interesa un talento básico, me interesa un talento sobresaliente, porque al final una institución de calidad como esta tiene que tener talento sobresaliente profesional que lo tiene y talento sobresaliente estudiantil.
y talento humano, además, porque eso es algo importantísimo. Yo creo que, rector, que queda una reflexión muy importante y es, hoy en día vivimos en una constante queja y lamento todo el tiempo de Colombia está mal, la sociedad está mal, esto, aquello, el presidente dijo, dejó de hacer, no hay oportunidades, cuando realmente las oportunidades están, hay que crearlas, hay que saber leer y leer. Con saber leer no nos referimos a unir sílabas y leer en el sentido literal, sino aprender a ver más allá el fondo de las cosas. ¿Qué está haciendo usted desde su casa para aportarle al país, para construir, para dejar esa huella? Rector, ¿qué le diría usted a esas personas para que se motiven, que se inspiren a crecer y aportar y a salir un poco de esa burbuja que tal vez en la que nos mete la sociedad y esos estereotipos? Tal vez lo primero es que dejen esa lógica del vaso medio vacío y que empiecen a trabajar alrededor del vaso medio lleno. Es decir, menos pesimismo y más optimismo. Así es. Y sobre todo optimismo basado en el talento suyo y el de otros. Me parece que eso es sustantivo. Habiendo dicho eso, hay que construir en esa dirección. No hay que dejar la pereza debajo de la mesa y hay que empezar a trabajar en función de esa visión optimista. No esperar qué va a hacer el Estado, el presidente, el gobernador, el alcalde por mí, sino qué voy a hacer yo por la sociedad. Y eso es lo que ha hecho grande, por ejemplo, un departamento como Antioquia, donde sus empresarios son tan berracos emprendedores que logran transformar. Eso se logra cuando existe esa convicción. Y una vez construida esa convicción, como ya lo dije, empezar a trabajar en esa dirección. Yo creo que ese es un camino que en el fondo es construir siempre con un sentido de que hay luz al final del túnel. No quedarse en la noche, sino entender que toda noche, a la noche, lo que sigue después de ella es el amanecer. Todo atardecer, todo anochecer, siempre después viene el amanecer. Es decir, ver el escenario con una posibilidad de esperanza y de optimismo. Pues rector, qué rico encontrar personas que realmente le apuestan a la transformación, y no una transformación desde lo ideal, sino una transformación real, con hechos fácticos que podemos ver, comprobar y que vamos a estar en un muy corto tiempo viendo todas esas promesas de la educación saliendo, aportándole a nuestra sociedad y entregándole nuevas cosas. Y transformándola, por supuesto. O sea que ya saben, www.futuroscompartidos.co, ahí encuentran toda la información para que se vinculen, estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros medios de comunicación, en todos los canales digitales y por supuesto, pues también acá de nuestro invitado, el rector, donde estará contando cuáles son esos pasos a seguir y esos proyectos. Rector, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por apostarle al país desde la educación, un sector tan importante para transformar sociedades. Muchas gracias y en el fondo fíjense ustedes que también están regalando una gota de esperanza para que otros jóvenes, aprovechando futuros compartidos, puedan tener oportunidades para ellos. Así es. Así que amigos, hasta la próxima y en nuestro nuevo capítulo de Cómo lo hizo. Finally in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.